Lo simple es lo real. En lo alto de una colina envuelta en nubes suaves, se encontraba el pequeño templo Risnan. No era famoso, ni grande, ni especialmente antiguo. No tenía estatuas doradas ni techos imponentes. Sus vigas eran de madera oscura, su jardín de piedras estaba casi cubierto de musgo, y su campana sonaba como un susurro en lugar de un trueno. Sin embargo, quienes llegaban hasta allí decían que algo en ese lugar les devolvía el aliento, como si su alma hubiese estado reteniendo la respiración durante años. En ese templo vivía un monje anciano llamado Sun. Nadie sabía con certeza cuántos inviernos había visto pasar, pero sus pasos eran lentos y serenos como los copos que caen sin prisa. Sun se levantaba antes del amanecer cada día, barría el sendero de entrada con una escoba de ramas secas y calentaba agua en una vieja tetera de hierro. Su vida era tan sencilla que muchos visitantes lo encontraban en apariencia pobre, aunque nadie podía decir que le faltara algo. Una mañana de principios de otoño, un joven de ciudad llamado Ren llegó al templo con una mochila grande, gafas oscuras y un cuaderno lleno de apuntes. Ren había estudiado filosofía oriental en la universidad, había leído a Laozi, a DGN, a Rinzai y a Suzuki, y creía que estaba listo para comprender la verdad última. Al llegar, saludó con una reverencia nerviosa y se presentó. Maestro Sun, he venido a aprender el Zen verdadero. Sun lo miró sin prisa, como si observara la forma en que se mueve el viento. ¿Y qué has traído contigo, Ren? Traigo libros, preguntas, grabaciones, una lista de prácticas, y, bueno, algunas expectativas también. El anciano asintió con una leve sonrisa y le indicó que dejara su mochila junto a la entrada. Entonces, primero vacíate, le dijo. Nadie puede beber del cuenco si está lleno. Ren se sintió ligeramente ofendido. ¿Vaciarse? ¿Después de tantos años de búsqueda y esfuerzo? Pero obedeció. Entró, se quitó los zapatos, dejó su mochila a un lado, y se sentó frente a Sun sobre un tatami que olía a madera seca y silencio. El maestro se limitó a servir té. No habló. No ofreció ningún koan. No explicó nada. Solo vertió el agua humeante en 2 tazas de barro, tan imperfectas que parecían hechas por un niño. Ren esperaba algún discurso profundo, una enseñanza reveladora. Pero lo único que recibió fue una taza caliente entre sus manos. Bebe, dijo Sun. El té no necesita palabras. Y así, durante varios minutos, solo se oyó el crujir de las hojas en el jardín y el sonido tenue de las tazas al apoyarse sobre la bandeja de madera. Ren sintió la incomodidad crecer en su pecho. ¿Eso era todo? ¿Tanto camino recorrido para una taza de té? Maestro, yo pensé que el zen era algo más elevado, se atrevió a decir. Sun lo miró con ojos tranquilos y le respondió. ¿Más elevado que el sabor del agua caliente en tu boca? ¿Más profundo que el silencio compartido? Ren bajó la mirada. No supo qué decir. Y así comenzó su aprendizaje. No con un sutra. No con una gran revelación. Sino con una taza de té. Una taza tan simple, que lo cambió todo. Los días en Risnan eran tan iguales que el tiempo parecía derretirse como la cera de una vela encendida en la sombra. Ren, acostumbrado al bullicio de la ciudad, al ritmo marcado por horarios, metas y notificaciones, empezó a sentir que algo se le escapaba entre los dedos. Se despertaba con el canto lejano de un cuervo y pasaba las mañanas ayudando a Sun en tareas simples, recoger leña, llenar cubos de agua del arroyo, limpiar el jardín de musgo sin tocar las piedras. Al principio, lo hacía como quien espera una recompensa. Como si esas tareas fueran solo la antesala de una lección más profunda. Pero las lecciones no llegaban. El maestro no ofrecía discursos.
No respondía a preguntas filosóficas. A veces, simplemente señalaba el cielo, o el reflejo del sol en una gota de rocío, y decía: «Mira bien. Eso también es el camino». Una tarde, mientras barrían juntos el pasillo exterior del templo, Ren no pudo más. Se detuvo, apoyó el escobillón y dijo: «Maestro, he estado aquí una semana. He hecho lo que me pidió. Pero todavía no entiendo nada. No he tenido ninguna iluminación. Nada se ha revelado». Sun lo observó en silencio, como quien mira a un niño que está por llorar, no con juicio, sino con ternura. «¿Qué esperas que se revele?», preguntó con suavidad. «No lo sé», dijo Ren, frustrado, algo que me despierte. Algo que me muestre la verdad. Que me diga que es real. El viejo maestro se agachó y recogió una hoja amarilla que acababa de caer de un árbol de ginkgo. La sostuvo en su palma y se la mostró. «¿Y esto no es real?». «Sí, pero…». «¿Y tú, en este momento, no eres real?». «Sí, pero…». «Entonces, ¿por qué buscas más allá?». Ren bajó la mirada, y por primera vez no tuvo pero. El viento sopló con una suavidad que movió apenas el dobladillo de su túnica. Sun cerró la mano sobre la hoja y luego la dejó caer con delicadeza al suelo. «Los que buscan lo extraordinario», dijo, «rara vez reconocen lo verdadero. Porque lo verdadero no grita. No brilla. No impresiona. Simplemente está. Como la hoja. Como tú. Como este momento». Esa noche, Ren no escribió en su cuaderno. No leyó ningún texto. Se quedó largo rato sentado bajo el alero del templo, escuchando el sonido de las gotas que caían desde el tejado a un recipiente de piedra. Y por primera vez, en muchos años, no sintió la urgencia de entender. Solo sintió. No supo ponerle nombre. Pero sabía que había empezado a ver. A partir de aquel día, Ren dejó de hacer tantas preguntas. No porque ya supiera las respuestas, sino porque empezó a sospechar que algunas preguntas solo existen cuando uno se aleja de la experiencia directa. Comenzó a prestar atención a lo que antes le parecía irrelevante, el sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda, la forma en que el vapor salía de la tetera cada mañana, el vuelo errático de una libélula sobre el estanque. Cosas pequeñas. Cosas simples. Sun nunca interrumpía ese proceso. No explicaba lo que ocurría. Solo lo acompañaba, como el río que no enseña a nadar pero permite que uno aprenda flotando. Una mañana, mientras recogían las últimas ramas caídas tras una noche de lluvia, Ren se detuvo al ver como una gota, suspendida en la punta de una hoja, brillaba con los colores del cielo. Permaneció allí, observándola durante largos minutos, como si fuera la primera vez que veía agua. «Maestro, ¿por qué nunca nos enseñaron a ver así?», preguntó, sin despegar los ojos de la gota. Sun respondió tras un momento de pausa. «Porque ver de este modo no se puede enseñar. Solo se puede recordar». ¿Recordar? Sí. Todos nacimos sabiendo. Pero lo olvidamos buscando lo complicado. Nos enseñaron a ver conceptos, no cosas. Palabras, no presencias. La mente se llenó de ideas y se vació de vida. Ren suspiró. Sintió que algo dentro de él, una tensión vieja, una necesidad de controlar, de interpretar, de clasificar, comenzaba a deshacerse. «¿Y si todo es así de simple?», dijo, «¿entonces el Zen no es más que esto?». Sun sonrió con dulzura. «Exacto. Pero a eso que llamas esto, le has dado 1000 nombres sin verlo nunca. El Zen no es un concepto. Es el modo en que el agua moja,
el modo en que el fuego calienta, el modo en que el viento no necesita permiso para ser viento. Lo simple es lo real. Todo lo demás es ruido. Esa noche, mientras soplaba una brisa fresca que traía olor a tierra mojada, Ren volvió a sentarse junto a la lámpara de aceite en el pequeño comedor del templo. Tomó una taza, llenó de té su cuenco y lo sostuvo entre sus manos. No pensó en el significado del gesto. No lo anotó en su cuaderno. Simplemente lo hizo. Y en ese instante, se dio cuenta de algo que nunca había sospechado, que tal vez no había nada que alcanzar, porque nada le había faltado nunca. Solo tenía que estar, y estar era suficiente. A medida que el otoño se adentraba, los árboles del bosque que rodeaban Risnan comenzaban a desnudarse con dignidad. Las hojas, en su caída lenta, no parecían rendirse, sino regresar. Ren las observaba descender cada día, como si el mundo entero le enseñara a soltar sin miedo. Ya no se apresuraba a barrerlas. A veces, simplemente las dejaba reposar sobre la piedra, como quien respeta la última palabra de alguien que ha sabido guardar silencio toda su vida. Una mañana, mientras el vapor del arroz se elevaba desde la olla de barro, Ren preguntó con suavidad: «Maestro, si lo simple es lo real, ¿por qué todos corremos tras lo complicado?» Sun terminó de servir una porción, se sentó frente a él y respondió como si no fuera la primera vez que escuchaba esa pregunta. Porque la mente teme al vacío. Quiere llenarlo con cosas, con ideas, con deseos. Lo complicado es ruido que nos distrae de la desnudez del presente. Y sin embargo, el presente, siempre está. Pero el mundo me enseñó que lo simple es poco, dijo Ren. Que no basta. Que debo ser más, saber más, lograr más. El maestro partió un trozo de nabo encurtido y lo dejó en el cuenco de Ren. «Prueba esto». Ren lo hizo. Masticó en silencio. El sabor era ácido, terroso, lleno de matices sutiles. Cuando abrió los ojos, Sun lo miraba con una expresión que parecía estar más allá del juicio. «¿Cuántos ingredientes tiene ese nabo?» «Uno solo». ¿Y fue suficiente?» Ren bajó la cabeza, entre avergonzado y conmovido. El sabor simple lo había atravesado más que cualquier banquete que hubiera probado en la ciudad. Había algo en ese trozo de vegetal que lo hacía más real que todos los discursos sobre lo real que había leído en sus libros. Después de comer, fueron juntos al río. No hablaron. El agua descendía entre las rocas con un sonido que no necesitaba traducción. Sun se arrodilló y mojó sus manos, luego las dejó gotear en silencio. «La realidad no necesita adornos», dijo. «Nosotros los inventamos porque hemos olvidado mirar». Ren se agachó y bebió del mismo modo. El agua estaba fría y viva. Sintió cómo bajaba por su garganta sin permiso ni expectativa, como si le devolviera una parte de sí que no sabía que había perdido. Ese día, Ren no escribió. No habló. No pensó. Solo estuvo. Y eso, descubrió, era lo más difícil, y lo más real. Los días se volvieron indistinguibles, como gotas de lluvia que caen sobre el mismo tejado. Ren empezó a perder la cuenta del tiempo. Ya no sabía cuántos amaneceres había visto desde que llegó al templo, ni cuántas veces había servido el té, ni cuántas hojas había barrido. Pero en lugar de ansiedad, esa pérdida de referencia trajo una especie de paz. Como si la medida del día ya no fuera la del reloj, sino la del corazón. Sun seguía con su rutina inalterable. No predicaba, no imponía. Su enseñanza era su manera de moverse, de abrir una ventana sin hacer ruido, de calentar el arroz sin mirar la llama, de cerrar una puerta como si pidiera permiso al aire. En cada gesto había una reverencia, no hacia algo, sino desde algo, desde un lugar interno que no necesitaba explicación.
Una noche, después de cenar, Ren se atrevió a hablar. «Maestro, ¿cómo aprendió usted a vivir así?» Sun levantó la vista de su cuenco vacío y pensó por un instante antes de responder. «Olvidando todo lo que me enseñaron», dijo finalmente. Ren frunció el ceño. ¿Todo? Todo lo que no provenía del silencio, sí. ¿Y qué quedó? Sun señaló la habitación, el tatami bajo sus pies, el cuenco, la noche más allá de las puertas correderas. Esto. Y nada más. Hubo un silencio largo. No incómodo. Sino vasto. Como si el templo entero respirara con ellos. Afuera, el viento mecía los bambús, y dentro, una vela parpadeaba, proyectando sombras suaves sobre la madera. «Maestro», dijo Ren, más despacio, «¿y el sufrimiento? ¿Dónde queda cuando uno se vuelve tan simple?» Sun no respondió de inmediato. Se levantó, tomó una pequeña linterna de aceite y le indicó a Ren que lo siguiera. Salieron al jardín, donde las piedras estaban húmedas por el rocío, y caminaron sin hablar hasta llegar al estanque. Allí, el anciano se agachó y señaló el reflejo de la luna en el agua. «¿Ves esa luna?» Ren asintió. «No está en el agua. Pero parece estarlo. Y si arrojas una piedra, la distorsionas. Crees que la has tocado, pero sigue allá arriba, intacta. ¿Y eso qué significa? Que el sufrimiento es como esa piedra. No toca la verdad de lo que somos. Solo agita el reflejo. Si te identificas con la imagen, crees que la luna está rota. Pero la luna nunca cambia». Ren quedó en silencio, observando las ondas que se expandían en la superficie del estanque. Comprendió, no con la mente, sino con algo más antiguo, más profundo, que el dolor no podía destruir lo esencial, solo desdibujarlo por un tiempo. Entonces, dijo en voz baja, ¿vivir simplemente es volver a ver la luna sin piedras? Vivir simplemente, respondió Sun, es dejar de arrojar piedras. Volvieron al templo sin prisa. Esa noche, Ren durmió sin sueños. No porque no los tuviera, sino porque ya no los necesitaba. Por primera vez en años, su alma no corría detrás de nada. Y al despertar, no buscó significado en el canto del cuervo. Ni en la luz filtrada entre las vigas. Ni en el sonido del agua al hervir. Solo lo recibió. Y al recibirlo, supo que ya estaba completo. Los árboles del bosque comenzaron a despojarse de sus últimas hojas. La tierra adquiría un tono más oscuro, más denso, como si el mundo se replegara sobre sí mismo para entrar en un sueño largo y silencioso. Ren lo notaba en su propio cuerpo, su respiración era más lenta, sus pasos más conscientes, y su mente, menos exigente. No había dejado de pensar, pero los pensamientos ya no eran gritos, sino murmullos que venían y se iban como nubes en el cielo. Una tarde, mientras recogía leña para el fuego, Ren se detuvo a observar un tronco cubierto de musgo. No tenía nada especial, ni forma extraña, ni color llamativo. Pero en su quietud había una belleza que no podía explicarse. Pasó su mano por encima del musgo y sintió su textura tibia, húmeda, suave como un recuerdo de infancia. De pronto, recordó su antigua vida, los cafés apresurados, las pantallas iluminadas hasta la madrugada, los discursos sobre productividad, las metas anuales, las citas aplazadas una y otra vez. Todo eso parecía tan lejano que dudó por un momento si en verdad lo había vivido. Esa noche, frente al fuego, le preguntó a Sun. ¿Y si no vuelvo? ¿Y si me quedo aquí para siempre? El maestro no respondió de inmediato. Estaba avivando la llama con un soplo lento, como quien cuida algo más que un fuego. Finalmente, dijo. Eso también es pensamiento.
El quedarse y el irse son solo sombras del tiempo. Pero tú no estás hecho de tiempo. Ren se quedó pensativo. Sun añadió, sin cambiar el tono. No busques escapar del mundo. No es necesario abandonar la ciudad para vivir en paz. Pero sí es necesario abandonar la ilusión de que la paz está en otra parte. Entonces, ¿puedo llevar esta simplicidad conmigo? No necesitas llevarla. Siempre ha estado contigo. Solo tienes que no olvidarla. El fuego crepitó suavemente. Ren acercó las manos y se quedó mirando las brasas, que brillaban como diminutos soles dormidos. ¿Y si olvido, maestro? Preguntó con cierta tristeza, si regreso al ruido y pierdo esta claridad, ¿qué haré? Sun lo miró con compasión. Entonces recordarás. El simple acto de detenerte, de respirar, de mirar un árbol, bastará. Porque lo real no se pierde. Solo se cubre. ¿Y qué pasa si el dolor vuelve? Volverá, dijo el anciano, sin temor. Pero si no luchas contra él, si lo dejas pasar como una lluvia de invierno, también se irá. El sufrimiento solo se aferra a lo que queremos retener. Ren asintió en silencio. Sintió una mezcla extraña de fragilidad y fuerza. Como si todo lo aprendido en su vida se estuviera deshaciendo, pero sin destruirlo. Era como si una nueva manera de estar emergiera, no desde el esfuerzo, sino desde el descanso. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente los postigos del templo, Ren escribió por última vez en su cuaderno. No he aprendido nada nuevo. Pero he recordado todo lo que ya sabía. Y dejó el cuaderno sobre la repisa, junto a una piedra lisa que encontró en el río. Ya no sentía la necesidad de registrar. Porque lo que era verdadero, no se olvida. Solo se vive. El invierno comenzó a insinuarse con un aliento frío que descendía desde las montañas. Las mañanas eran más lentas. El vapor del arroz subía como una plegaria silenciosa, y el sonido del cuenco de madera sobre la mesa era casi lo único que se escuchaba al amanecer. El templo Risnan, cubierto de escarcha, parecía aún más humilde, más invisible al mundo, y sin embargo, más lleno de vida que nunca. Ren se había transformado. No de manera repentina, como quien alcanza una cima, sino como el musgo que crece sobre la piedra sin que nadie lo note. Había dejado de hablar de sí mismo. Ya no decía, yo siento, o yo quiero comprender. Ahora se limitaba a estar. A caminar. A recoger leña sin imaginar destinos. A preparar el té sin esperar sabiduría. Una mañana, al despertar, encontró al maestro Sun sentado frente al estanque, inmóvil, con la espalda erguida como un tronco seco y la mirada posada en la superficie helada del agua. Ren se sentó a su lado, sin interrumpirlo. Permanecieron así durante largo rato. Ni el viento, ni el frío, ni el silencio fueron obstáculos. Más bien, eran parte del momento. Finalmente, el anciano habló con voz suave. Cuando tenía tu edad, dijo, también buscaba lo profundo. Pero un día, un campesino me regaló un bollo de arroz. No dijo nada. No lo envolvió. No me explicó su intención. Solo me lo dio. Y lo comprendí todo. Ren no dijo nada. Solo esperó. Aquella sencillez me mostró lo que los libros ocultaban. El Zen no está en las palabras que lo describen, sino en los actos que no necesitan nombre. Un cuenco de arroz. Un bollo tibio. Una taza de té. Una hoja que cae. Lo simple, no tiene orgullo. Pero sostiene el mundo. Se inclinó hacia adelante y tomó un poco de nieve con la palma de la mano. ¿Ves esto?, dijo.
No tiene forma fija. No lucha por quedarse. No necesita que la entiendas. Solo cae. Se funde. Y desaparece. Pero por un instante, existe plenamente. Ren asintió. Ya no intentaba entender. Ya no se preocupaba por atrapar la enseñanza. Sentía que la enseñanza era él mismo, cuando dejaba de pensar y comenzaba a vivir. Sun cerró los ojos por un instante. Muchos vienen aquí con ansias de despertar. Y eso está bien. Pero hay un punto en el camino donde hay que dejar también ese deseo. Porque el despertar no es un logro. Es un retorno. ¿Un retorno a dónde? A lo que ya eres cuando dejas de resistirte a ser. Entonces, con un gesto apenas perceptible, Sun dejó caer la nieve de su mano. La vio desaparecer entre las piedras del camino y murmuró. Todo lo verdadero es así. Viene sin hacer ruido, y se va sin pedir permiso. Esa tarde, Ren caminó solo por el bosque. Sus pasos no buscaban un destino. Tampoco huían de nada. Iba con los ojos abiertos, pero con la mente en silencio. Como si cada rama, cada piedra, cada suspiro del bosque le hablara en un idioma que no necesitaba traducción. Y allí, en medio de esa caminata sin propósito, Ren comprendió, no con palabras, sino con el cuerpo entero, que lo simple no era un camino hacia lo real. Lo simple era lo real. El sol de invierno aparecía cada mañana como un visitante tímido, iluminando apenas las tejas cubiertas de escarcha y los caminos de piedra del templo. Los cuervos cernían el cielo con sus alas negras, y el vapor que salía de la cocina flotaba en el aire como un incienso invisible. Todo seguía igual. Y sin embargo, todo había cambiado. Ren había dejado de contar los días. Ya no sabía si habían pasado semanas o meses. El cuaderno donde antes anotaba sus pensamientos seguía intacto, sin nuevas palabras. Y no porque no hubiera reflexiones, sino porque cada gesto, cada sorbo de té, cada paso, cada momento de silencio, se había vuelto una escritura sin tinta, una verdad sin forma. Una mañana, mientras preparaban arroz en la pequeña cocina de piedra, Sun le habló con una tranquilidad que parecía venir de muy lejos. Es hora de que regreses. Ren, que removía el arroz con una cuchara de madera, detuvo su mano. ¿Regresar? Sí. Al mundo. A la ciudad. A lo cotidiano. Ren bajó la mirada. Pensó que quizás aún no estaba listo. Que aún le faltaba algo por comprender, algo por recibir. Pero Sun, adivinando sus pensamientos, dijo: no hay más que recibir. Lo que has buscado ya lo has tocado. El zen no está en quedarse en la cima de la montaña. Está en traer la montaña contigo, allá donde vayas. Ren respiró hondo. Por dentro, sintió que algo se abría, y no dolía. ¿Y si me pierdo otra vez? Preguntó con sinceridad, sin miedo, pero con humildad. Entonces recuerda, respondió el maestro, que puedes detenerte, sentarte y respirar. Y en ese gesto, sin buscar nada, volverás. ¿Y si olvido? Olvidar es parte del camino. Lo real no necesita ser recordado. Solo necesita que te detengas. Esa misma tarde, Ren recogió su mochila. No llevaba casi nada. Un par de mudas, una bufanda tejida, una taza de barro. Todo lo demás lo dejó atrás. No por desprecio, sino por gratitud. Lo que no necesitaba, lo devolvía al silencio. Antes de partir, se inclinó profundamente ante el maestro. Sun no dijo nada. Solo colocó en su mano una piedra lisa, del tamaño de una nuez. Guárdala contigo, dijo.
No es un talismán. No es un símbolo. Es solo una piedra. Pero cuando la sientas, recuerda que lo real no necesita adornos para ser sagrado. Ren la guardó sin palabras. Y así, descendió por el sendero del templo, con pasos firmes y mente ligera. Cada rama crujía bajo sus pies como si el bosque mismo le dijera adiós. O tal vez, bienvenido de nuevo. Volvió a la ciudad. Volvió al ruido. Volvió a las miradas distraídas, a los relojes que corren, a los edificios de vidrio. Pero ya no era el mismo. Ahora, cuando se sentaba en el metro, observaba a las personas sin juzgarlas. Cuando comía, agradecía el arroz. Cuando llovía, se detenía bajo un árbol sin correr. Y por las noches, antes de dormir, sacaba la piedra de su bolsillo y la dejaba sobre la mesa. No pensaba en ella. No la interpretaba. Solo la dejaba estar. Como el zen. Como él mismo. Como la vida cuando se despoja de todo, y se revela en su forma más pura. Simple. Real. Completa.